Les invito por favor que podamos ir a nuestras Biblias y podamos estar compartiendo un ratito la poderosa palabra del Señor, que siempre es viva, siempre es eficaz. Estamos finalizando, les recuerdo, la exposición de Marcos. Nos queda esta exposición y la del próximo domingo en Marcos, y ya terminamos con el Evangelio de Marcos y vamos a comenzar con la carta de Primera de Pedro. Bueno, Primera de Pedro, de manera expositiva también compartiéndola en unas semanas más, por lo cual ruego sus oraciones. Y hermano, estamos aquí entonces en la exposición bíblica del día de hoy. Voy a estar compartiendo la presentación. Y hermanos, qué bien nos hace, por supuesto, siempre estar ahí. Me avisan si estoy compartiendo ya. Si se ve. Sí, se ve, hermano. Muchas gracias. Y ahí está, el servicio de Jesús. Este es el resumen 2 de la serie del Evangelio de Marcos, y al igual que la vez pasada, que estuve predicando de manera temática, vale decir, no expositiva, no sale el tema, no sale desde el texto, sino que este es un tema, y cerrando ya conociendo todo el contexto nosotros del Evangelio de Marcos, entonces podemos hablar de algunos temas importantes que el Evangelio de Marcos nos fue dejando. La semana pasada, en la exposición anterior, estuvimos hablando acerca de la autoridad de Jesús. ¿Se recuerdan? La autoridad de Jesús. Pues bien, hoy día otro de los temas que es muy recalcado en el Evangelio de Marcos es el servicio de Jesús. Bueno, el servicio de Jesús. Y eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Como yo les dije delante, no tenemos un texto base, pero sí de todos modos vamos a leer este versículo que creo que nos habla mucho acerca del servicio del Señor Jesucristo. Marcos 10:45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos por la posibilidad de ser expuestos a tu palabra. Gracias, Padre, porque tú hablas a nuestras vidas y quieres hablarnos. Padre, que tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, ilumine los ojos de nuestro entendimiento para poder comprender estas verdades, y que tu palabra haga vida en nuestros corazones, Señor, que tu palabra fortalezca nuestra fe y que tu palabra santifique nuestra vida, como es tu promesa, Señor. Oh Padre, necesitamos ser transformados a la imagen de Cristo para adorarte, para glorificarte, y tu palabra haga lo suyo, que trabaje en nosotros los creyentes, y que podamos responder a tu Espíritu Santo, a los impulsos que este día tras día está poniendo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra voluntad, que podamos responder a ellos para la gloria tuya. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. El servicio de Jesús. Y como yo les decía, queridos hermanos, en la exposición anterior, vimos acerca de la autoridad de Cristo. Bueno, y sí, porque temáticamente, hermano, podemos ver y aprender muchas cosas del Señor Jesús en el Evangelio de Marcos. Podemos ver y aprender acerca, por ejemplo, de su estilo de vida, de sus relaciones interpersonales, de su carácter, de su bondad, por ejemplo, de su humildad, de su poder. Vemos mucho acerca del poder del Señor Jesucristo. Y estas características, cada una de ellas, hermanos, revelan la esencia de Jesús y son dignas en que nosotros las tengamos en consideración. Y hermanos, de entre todas estas, sus características del Señor, entre todas ellas hay una característica que es la que Él desea que imitemos. Y esta es su servicio. Hermano, porque piensa por un momento, el Señor, siendo Dios todopoderoso, con plena autoridad,
utilizó esa autoridad para servir. Mira lo que te habla de tu Señor. Teniendo toda la autoridad, utilizó su autoridad para servir. Y hermanos, Jesús no sirvió de cualquier forma. Jesús lo hizo con los medios y con los objetivos claros. En Juan 13, 15 al 17 dice, porque ejemplo os es dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Mira, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Él nos ha dado ejemplo para que nosotros lo hagamos. El siervo no es mayor que su señor. Hermano, el ejemplo de servicio es el que debemos imitar. Ver cómo Jesucristo sirvió, cómo Él anduvo y cómo Él consideró al otro. Hermano, esto es lo que cada uno de nosotros debe estar constantemente considerando y, por supuesto, practicando. Y precisamente hoy veremos estas características del servicio de Jesús. Características del servicio de Jesús. Y como proposición dice, aquel que está en Cristo sirve como Jesús lo hizo. Aquel que está en Cristo sirve como Jesús lo hizo. ¿Cómo sirvió Jesús? Bueno, lo primero que vamos a ver hoy día, y nos vamos a dar cuenta de las características de Jesús, es que su servicio no fue improvisado. El servicio del Señor Jesús no fue improvisado, hermano, porque una de las características del servicio de Jesucristo es que no fue improvisado. Vale decir, Jesucristo no tomó decisiones en el momento, no hizo lo que quiso, sino que Él, Jesucristo, se ciñó a un plan. Y hermanos, escúchame, este plan estuvo guiado por la voluntad del Padre y por lo que las Escrituras decían de Él. Jesucristo no improvisó, fue guiado por la voluntad del Padre y por lo que las Escrituras decían de Él. Porque hermanos, primero la voluntad del Padre siempre fue lo más importante para el Señor. ¿Te acuerdas allá en Juan 17, 4? Yo te he glorificado la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. El Señor Jesucristo no vino a la tierra a improvisar, sino que Él hizo la obra que el Padre le dio para hacer. Por lo tanto, hermano, el Señor fue empoderado por el Padre para el servicio. Y hermanos, el Evangelio de Marcos nos muestra claramente el origen y el medio para el servicio del Señor, cómo el Padre fue guiándole y fue empoderando al Señor Jesucristo para su servicio. ¿Te acuerdas allá en Marcos 1, 9, 10 y 11, en el bautismo del Señor Jesucristo? Cómo el Padre, luego de ver la obediencia de su Hijo, que era necesario que así se cumpliese toda justicia, bueno, el Padre le dice, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Padre estaba agradado porque Él se ceñía a la voluntad de Él y el Padre le guiaba, le empoderaba. De la misma forma, un poquito más adelante, allá en la transfiguración, ¿te acuerdas en Marcos 9, 7? Y hermanos, son solamente versículos y pasajes que hemos visto en Marcos. En la transfiguración, otra vez le reforzó esto ahora a sus discípulos. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. El Padre empoderó, guió el servicio del Señor Jesucristo en todo momento. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo no hizo lo que Él quiso, sino que hizo y realizó las obras que el Padre le había encomendado. Me gusta mucho cuando conversa ahí en el capítulo 1, versículos 38 y 39 con el apóstol Pedro.
Y luego que mucha gente lo aclamara y estaba esperando sus sanidades, el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. El Señor Jesucristo no hizo lo que a él le pareció, no improvisó, sino hizo aquello para lo cual había sido encomendado. Y el Padre se agradó de eso. Y el Señor Jesucristo constantemente hizo la voluntad del Señor. En un pasaje icónico, allá en el capítulo 14, versículos 36, ¿recuerdan el Getsemaní? Con toda la angustia que tenía el Señor Jesucristo, le dice al Padre, más que se haga no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Te das cuenta que el Señor Jesucristo no improvisó su servicio? Que Él fue guiado, empoderado y realizó las obras que la voluntad del Padre le guió a hacer. Es tanto, hermano, que mira lo que llegó a decir el Señor Jesucristo allá en Juan 4:34. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¡Wow, hermano! Mira al siervo, mira el servicio del Señor Jesucristo. Su voluntad relegada y solamente la voluntad del Padre es lo que primó. Entonces, hermano, Jesús no hizo lo que él quiso, no improvisó su servicio, sino que lo que hizo, lo hizo de acuerdo a la voluntad del Padre. Pero además, hermano, a mí me cautiva que además de la voluntad del Padre, el Señor paralelamente se ciñe, porque era todo en armonía, a las enseñanzas de la Escritura. Porque aun cuando, hermanos, Jesús tenía acceso directo al Padre, ¿verdad? Y conversaba constantemente con Él, como lo hemos visto, el servicio del Señor Jesús estuvo siempre de acuerdo a las Escrituras. ¿Por qué fue así? ¿Por qué el Señor se ciñó a las Escrituras? Porque el Señor no vino a desechar la ley, pues hermanos, sino que vino a cumplirla. Y eran ellas, las Escrituras, las que darían testimonio de Él. El servicio del Señor fue siempre guiado por las Escrituras en todo momento, hermano, aun cuando los factores externos se levantaron contra el plan de Dios, Él se ciñó a lo que las Escrituras decían. ¿Recuerdas allá en la tentación? Capítulo 1, 12 y 13. Fue tentado por Satanás, el Evangelio de Marcos es bien resumido, eso es todo lo que nos dice la tentación, pero armonizándolo con los otros evangelios, sabemos, por ejemplo, en Mateo 4, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo responde a la tentación diciendo, escrito está, porque fueron las Escrituras las que condicionaron y guiaron el servicio de Jesús. Oh, maravilloso, hermano, como él, el siervo, mostrando que la voluntad del Padre y las Escrituras son las que ceñían su proceder. Cuando Jesucristo tuvo que enseñar, vinieron y le preguntaron respecto al divorcio, y Jesucristo, ¿qué le responde? A ver, dígame, ¿qué os mandó Moisés? Y recurre a la Escritura y va al Génesis, al principio de la creación, dice el versículo 6 de Marcos 10, varón y hembra los hizo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. La respuesta que dio para su forma de establecer la vida y la enseñanza a las personas fue guiada por las Escrituras. Y uno puede ver, por ejemplo, también cuando le preguntan por el gran mandamiento, poniéndole a prueba, como un gran maestro dando su parecer de acuerdo a las Escrituras, él va y se rige y toma pasajes de Deuteronomio y de Levítico para decir que el gran mandamiento es amar al Señor con todo y amar al prójimo como a sí mismo. El Señor Jesucristo y su servicio, hermanos, siempre fue guiado por las Escrituras. E incluso cuando Jesucristo tuvo que hablar acerca de la escatología, de los eventos futuros, se ciñó a las Escrituras.
Cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel y comienza a hablar acerca de esto, porque el Señor Jesucristo jamás improvisó su servicio, siempre consideró la voluntad del Padre y lo que decían las Escrituras cuando factores externos venían a él se ceñía a las Escrituras. E incluso, hermano, en el momento más difícil, cuando estaba colgado en la cruz, procedió y echó manos a las Escrituras. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Citando, ¿verdad? Allá el Salmo 22. Hermano, al ver todos estos ejemplos, debemos preguntarnos, ¿por qué Marcos quería transmitir y evidenciar estas características del servicio de Jesús? ¿Por qué crees tú, hermano? ¿Por qué Marcos insiste en mostrar a un Jesús siervo que se ceñía a la voluntad del Padre y que se ceñía a las Escrituras? Hermano, porque era tan importante para Marcos dejar plasmado el origen y la guía del servicio del Señor. Por supuesto, hermano, porque el mensaje que Marcos estaba escribiendo en el Evangelio de Marcos, por supuesto, era para la iglesia que estaba en Roma en el primer siglo. Y el servicio de estos hermanos entonces debía ser guiado también por la voluntad del Padre, considerando las Escrituras. Ellos, la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva, se encontraban viviendo circunstancias muy hostiles, como tú bien sabes, en donde era muy fácil confundirse y desestimar la voluntad de Dios y desestimar también lo que las Escrituras señalaban. Sin embargo, con estas palabras, Marcos les señalaba a aquellos hermanos que jamás las circunstancias, escúchame, mira lo que Marcos les estaba transmitiendo a los hermanos, jamás las circunstancias, jamás sus propios razonamientos debían condicionar su servicio a Dios, sino que el servicio de estos hermanos debía ceñirse a la voluntad de Dios que se encontraba en las Escrituras. Oh, hermano, los creyentes de entonces y los de hoy debemos entonces considerar la voluntad de Dios expresadas en las Escrituras. Esto es lo que establece y determina nuestro servicio al Señor. Hermano, por tanto, es necesario que tú y yo hoy nos examinemos, pensemos por un momento, ¿qué es lo que está condicionando nuestro servicio a Dios? Si realmente es la voluntad del Padre expresada en las Escrituras, ¿esa es la fuente y la guía para nuestro proceder con Dios o no? Hermanos, porque hay veces que nuestra propia voluntad, nuestras propias motivaciones son las que vienen a ser fuente y vienen a ser guía en nuestro servicio a Dios. Incluso en otras ocasiones, situaciones externas que estamos viviendo condicionan el servicio a Dios, limitándolo e incluso haciéndolo desaparecer. Hermano, por favor, mira el ejemplo de Jesús, mira su servicio a Dios, que estaba por sobre todo lo que él podía sentir y pensar. De la misma forma, aquello que podamos estar sintiendo en este momento, lo que tú puedas estar sintiendo, lo que puedas estar viviendo, cualquier factor o circunstancia no puede, no debe condicionar tu servicio al Señor, porque nuestro servicio a Dios no depende de nosotros, sino de la voluntad de Él y de lo que la palabra nos enseña. ¿Cómo es tu servicio hoy a Dios? ¿Qué es lo que está condicionándolo? Y recuerda, hermano, que cuando hablamos de servicio a Dios, nosotros servimos a Dios no solamente en la iglesia, por favor, hermanos. No limitemos el servicio a Dios a las cuatro paredes de la iglesia, sobre todo hoy día, que es tan difuso eso, sino que nuestro servicio a Dios es cuando reflejamos su carácter en todo momento, en todo lugar y ante toda persona, para que ellos conozcan a través nuestra al Señor y no a nosotros. Nosotros reflejamos el carácter de Dios para que las personas
le conozcan a Él y no a nosotros. Eso es servir a Dios. ¿A quién están conociendo los que te rodean? ¿A Cristo o a ti? Hermano, es tiempo entonces de que examines tu vida delante de tu Señor e identifiques si es su reino o es el tuyo el que está sobresaliendo. ¿Realmente estás sirviendo a Dios? Escúchame esto. Si el servicio tuyo no es guiado por la voluntad de Dios y su palabra, no es servicio a Dios. ¿A quién estás sirviendo entonces? ¿A quién estás sirviendo entonces? El apóstol Juan, capítulo 12, versículo 26, dice lo siguiente: si alguno me sirve, hablando el Señor, sígame, porque el servicio está relacionado con servir e imitar a Jesús. A donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Me encanta, hermano, cómo las Escrituras constantemente relacionan guardar la palabra del Señor. En las páginas del Antiguo Testamento relaciona guardar los mandamientos con el servicio a Dios. En Deuteronomio, por ejemplo, en 13:4, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis. Mira, guardaréis sus mandamientos, por lo tanto vamos a escuchar su voz, y a Él serviréis y a Él seguiréis. Mira la relación, la voluntad de Dios, las Escrituras, el servicio al Señor. Un poquito más tarde Josué lo expresaba de esta forma, al final cuando está ahí subrayado, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a Él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Hermanos, ¿cómo es tu servicio al Señor hoy? ¿A quién estás sirviendo? ¿Cómo le estás sirviendo? ¿Es el ejemplo de Cristo el que sigues? El apóstol Pedro lo dice de la siguiente forma: esta es la voluntad de Dios, mira, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres. Pero no de cualquier forma, haciendo el bien no como tú quieras, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Estamos en la voluntad de Dios, sirviéndole a Él no como nosotros queremos, sino como siervos de Dios. A mí me encanta, hermano, cuando al apóstol Pablo, tú sabes la historia del apóstol Pablo allá en Hechos 9, el Señor Jesucristo se le aparece, ¿verdad? Y el apóstol Pablo le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le da la instrucción y le dice: anda y te voy a decir lo que tienes que hacer. Y el apóstol Pablo inmediatamente oyó las palabras del Señor, escuchó la palabra del Señor, siguió lo que el Señor le dijo, la voluntad del Señor, escuchó lo que Ananías tenía que decirle, y el versículo 20 dice, enseguida, capítulo 9 de Hechos, versículo 20 dice, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era hijo de Dios. Hermano, cambio de vida completamente, porque fue la voluntad y las palabras que Cristo le dijo lo que condicionaron su servicio. Y Pablo, que venía de una vida religiosa, cambió y dejó todo eso, como lo dice él, lo estimó por basura y comenzó a servir según Cristo le había dicho y le había expresado. Mira el ejemplo del apóstol Pablo también. Por tanto, hermanos, aquel que está en Cristo sirve como Jesús lo hizo. Y lo primero, un servicio no improvisado, guiado por la voluntad de Dios y por las Escrituras. Pero además, hermanos, un servicio sin restricciones. Un servicio sin restricciones. Hermanos, escúchame por favor. Porque si bien es cierto, el Señor Jesucristo tenía toda la autoridad y esta autoridad la utilizó para servir, pero una vez que comenzó a servir, lo hizo sin restricciones. Porque las motivaciones del Señor Jesucristo para el servicio fueron las más altas.
A Jesús no solo lo motivaba una misión que el Padre le había encomendado, sino por sobre todas las cosas. ¿Sabe cuál era la motivación de Jesucristo para servir? No era considerar solo la fuente y los medios del servicio, sino principalmente el objetivo de su servicio. Y por eso lo hizo sin restricciones. Y el primer objetivo para el servicio de Jesús, ¿sabes cuál fue? Buscó la gloria de Dios. Jesucristo buscó la gloria de Dios. Ese fue el objetivo de su servicio. El Señor se ciñó a la voluntad del Padre, pero no solo por obediencia o porque era su forma de vida, sino principalmente tenía en mente que la gloria del Padre era lo más importante. Delante leímos Juan 17:4, por lo que hizo la obra que Él le mandó que hiciese, pero mira, haciendo eso, Jesucristo tenía en mente lo siguiente: yo te he glorificado en la tierra. Buscó la gloria de Dios. Ese era el objetivo del servicio de Jesucristo. Hermano, y en el Evangelio de Marcos, el Señor declaró siempre la supremacía de la gloria de Dios, del reino de Dios. Eso fue lo que Él anunció. Jesucristo no vino a anunciarse a sí mismo, sino que siempre declaró las condiciones del reino de Dios. Desde un principio, en su ministerio, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Él predicaba el Evangelio del reino de Dios, porque lo que buscaba el Señor Jesucristo siempre era la gloria del Padre. En su enseñanza podemos ver en el capítulo 4 de Marcos, el único capítulo por lo demás donde aparecen parábolas en el Evangelio de Marcos, y enseñaba parábolas para poder explicar de alguna forma cómo era el reino de Dios. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, etc. Y explicaba siempre parábolas para dar a conocer el reino de Dios, no su propio reino, sino al Padre glorificarle. Y me llama la atención, hermano, porque incluso Él no permitió que nada fuese un obstáculo para que el reino de Dios se manifestara. Incluso, ¿te acuerdas allí cuando Él hacía algún milagro? Les decía, no lo digas a nadie. Les decía a las personas que callaran, porque no era el tiempo, porque el reino de Dios tenía su tiempo para ser desarrollado y finalmente el Padre fuese reconocido. E incluso, mira, en el 8, 29 y 30, cuando sus discípulos a través de Pedro le reconocen a Él como el Cristo, les mandó que nadie dijese nada, porque no era la hora, porque el Padre debía ser glorificado. Y al final del Evangelio de Marcos podemos ver cómo Él evidenció la obra de Dios, cómo Él evidenció al Padre. Y lo hizo de una forma, de la forma que menos a nosotros se nos viene a la mente. Lo hizo a través del sufrimiento. El sumo sacerdote, ahí en Marcos 14, cuando estaba siendo castigado y le pregunta, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesucristo reacciona y dice, sí, yo soy. Y vas a ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Mira cómo, exaltando siempre al Padre, porque evidenciaba al Padre en su vida. Un poquito más adelante, en el capítulo 15 de Marcos, cuando ahora era Pilato, él nada le respondió y Pilato vio cómo el Padre le estaba fortaleciendo y dice al final versículo 5, de modo que Pilato se maravillaba de este hombre. Él daba testimonio, evidenciaba la obra de Dios en él, porque siempre Jesucristo buscó la gloria de Dios. Un servicio sin restricciones, buscando la gloria de Dios. Y en el madero de la cruz, capítulo 15, versículo 39, fue evidente para aquel centurión y dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Mira las características del servicio, un servicio sin restricciones. ¿Por qué sin restricciones? Porque Jesucristo tenía en mente, primero que todo, buscar
la gloria, siempre la gloria de Dios. Hermanos, un servicio sin restricciones, porque además no solamente la gloria del Señor fue lo que Jesucristo buscó, en primera instancia, por supuesto, pero además su acto de amor y de bienestar hacia el otro también fue un objetivo de su servicio. Siempre Jesús incluyó en su servicio la gloria de Dios y el bienestar del otro. Como, hermano, como que si Jesucristo estuviese siempre, tenía en mente el mayor mandamiento y el segundo gran mandamiento, estaban continuamente motivando en todo momento su servicio. El mayor, el más grande mandamiento, amar a Dios con todo y amar al prójimo como a uno mismo, era el objetivo de su servicio, siempre. Y hermanos, y Jesucristo mostró bienestar temporal a las personas, por supuesto, podemos ver, ¿te acuerdas? Las sanidades individuales, como la del leproso y muchas otras que vimos en el Evangelio de Marcos. Si quieres puedes limpiarme, dijo el leproso. Quiero, sé limpio, dando bienestar temporal. O cuando alimentó, ¿te acuerdas allá en Marcos 6 a la multitud? Pero sin duda que el Señor prestó un servicio sin restricciones porque buscó el bienestar eterno por sobre todas las cosas de las personas. Se entregó sin restricción. Marcos 10, 29 y 30, recuerdan al final versículo 30, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. El que no haya dejado su casa, hermano, va a recibir lo mismo de vuelta, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna, entregando bienestar eterno. Hermano, mira a Jesucristo cómo encaró su servicio sin restricciones, porque las personas eran lo más importante, la gloria de Dios, entregar bienestar a las personas, un bienestar temporal, pero por sobre todo entregar y compartir vida, dar vida, en el caso de Jesucristo. En Marcos 14, 22, en el 24 está subrayado ahí, lo vamos a ver un ratito más. Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Hermano, un servicio sin restricciones, buscando el bienestar eterno. Y como lo leímos en un principio, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Hermano, mira a Jesucristo, el servicio de Jesucristo, buscando la gloria de Dios, buscando el bienestar eterno de las personas, sin restricciones, dando su vida. Hermanos, el servicio del Señor, ese servicio que Él tenía en mente, precisamente que la humanidad pudiese tener la opción de ser hijos de Dios, pero también que tú y yo, que todos pudiésemos tener el privilegio, además de ser siervos de Dios. Oh, hermano, qué privilegio ser siervos del emperador del universo. Y Jesucristo sirvió sin restricciones para que ese bienestar llegase a todos. Y ese precisamente era el mensaje que Marcos estaba transmitiendo a la iglesia de Roma, a esta iglesia que estaba leyendo estos manuscritos por primera vez. A ellos, a los de Roma, a la iglesia primitiva, a pesar de la oposición, de la persecución, lo que estaban sufriendo, ellos, los hermanos, debían tener en mente el objetivo de su servicio, porque ellos estaban sirviendo a Dios y este estaba, por supuesto, vinculado no a una respuesta, no a una vida religiosa, sino que estaba vinculado a personas. Por un lado, glorificar a Dios y por otro lado, amando, dando bienestar a los que les rodeaban. Y así iban a dar a conocer el carácter de Dios a todo el imperio, a todos aquellos que le estaban rodeando, porque ser testigo de Cristo, dar testimonio del Señor, glorificar a Dios, está siempre estrechamente relacionado con mostrar su carácter. Es como que si fuera una ecuación, hermano. Dar a conocer el carácter de Dios, mostrar quién es Dios y mostrar cómo es Dios, es igual glorificar a Dios. Y Marcos lo reforzó
a estos hermanos en el Evangelio. Por eso, hermanos, de la misma forma, los creyentes servimos a Dios sin restricciones. Hermanos, no podemos desconocer el objetivo de nuestro servicio, que es amar a Dios y amar al prójimo. Hermanos, porque hay veces que podemos confundirnos. Y a veces relacionamos el servicio de Dios, el servicio a Dios, con actividades, con programas y con cosas que hacemos. Hermanos, el servicio a Dios es declarar el reino de Dios y evidenciar la obra de Dios en nosotros, buscando la gloria de Dios y el bienestar temporal y eterno de las personas. Intencionamos siempre este tipo de servicio. Hermano, esto incluye a tu familia, incluye que tú reflejes al Señor, a Cristo, y les des un bienestar temporal, pero también eterno a tus amigos, a tus compañeros, a los hermanos de tu iglesia local. Y todo esto guiado por la voluntad de Dios encontrada en su palabra. Hermanos queridos, tenemos el privilegio de ser siervos de Dios. Escúchame, incluso en tus momentos más complejos, en tus momentos difíciles, como Jesucristo evidenció que era hijo de Dios en el sufrimiento, nosotros evidenciamos que somos sus siervos, evidenciamos la obra del Padre en nosotros en todo momento. Te invito entonces, hermano, a pensar un poquito en las características, en la calidad y el objetivo que tu servicio hoy tiene. ¿Cómo estás sirviendo a Dios? ¿Cuál es el servicio, la calidad de este? Porque tengo que decirte algo, y esto es claro. Nunca dejas de servir. Siempre estás sirviendo a alguien. La pregunta es: ¿a quién estás sirviendo? Puede que te esté sirviendo a ti o estás sirviendo a Dios, pero a alguien estás sirviendo. ¿Puedes identificar a quién tú estás sirviendo hoy día? Hermanos, así como hace 2000 años atrás, la palabra de Dios no cambia. Y hoy día vuelve a llamarte el Señor para que le sirvas, no improvisadamente, y le sirvas sin restricciones. El amor a Dios, el amor al prójimo deben ser tu objetivo de vida. Eso es ser un siervo de Dios. Hermanos, el Señor vuelve a hablarte una vez más, para que lo pongas a Él, para que pongas a su voluntad, para que pongas sus medios, para que pongas sus objetivos en primer lugar, para que busques su gloria amando a aquellos, justo a aquellos que no te hacen bien, escúchame, a aquellos que te cuesta y que no quieres amar. Sí, aquellos que están en contra tuya y que te han hecho la vida difícil, incluso a ellos debes mostrarle a Cristo, sin restricciones, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su palabra, para su gloria. Por eso el apóstol Pedro, hermanos, decía lo siguiente ahí en el capítulo 4, versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, no como quiera, no haga lo que quiera, hable la palabra de Dios. Si alguno ministra, si alguno sirve, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Un pasaje conocidísimo, hermano, pero que tiene que hacer tanto sentido en nuestra vida. Si comemos o bebemos o cualquier otra cosa que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Que ese sea nuestro primer y principal objetivo. Y llevando bienestar a los hermanos, a todos, mostrando al Señor. Este es mi mandamiento, Juan 15, que os améis unos a otros, no como tú quieres amar, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, sin restricciones, la vida por el otro. Y un poquito adelante, este mandamiento les doy: ámense unos a otros como yo os he amado, así ámense
Y en esto van a conocer que soy mi discípulo. En esto me van a glorificar. En esto me van a reflejar. Si se aman los unos a los otros. Concluyo, hermano, con lo siguiente. El servicio no improvisado y sin restricciones de Jesucristo. Para poder llegar a esto, el Señor Jesús partió con un acto de humildad. Porque Él, teniendo toda la autoridad, se negó a sí mismo, se despojó a sí mismo. Para poder servir a Dios como Jesús lo hizo, como Él demanda. Comencemos nosotros entonces con un acto de humildad. Hermano, reconozcamos nuestro fracaso en cumplir este mandato de servir como Cristo sirve. Arrepiéntete del estilo de vida que has llevado centrado en ti mismo, sirviéndote a ti mismo, con tus propias motivaciones, y comienza a negarte a ti mismo, viviendo la verdad de las Escrituras, entregándote sin restricciones a la gloria de Dios y al bienestar del que te rodea, de tus hijos, al bienestar de tus padres, de tus compañeros, para que ellos conozcan a Cristo por medio tuyo. Y una vez teniendo ese acto de humildad, de arrepentimiento, clama a Cristo confiando que solo Él tiene el poder para que tu corazón permanezca en su voluntad, ya no centrado en ti mismo, sino que permanezca centrado en la gloria de Dios. Cristo tiene el poder para hacerlo. ¿Quieres una prueba de que Cristo tiene el poder? Él resucitó. Él vive. Queridos hermanos, aquel que está en Cristo sirve como Jesús lo hizo. ¿Cómo Jesús lo hizo? Con un servicio no improvisado, de acuerdo a la voluntad de Dios y a las Escrituras. ¿Y cómo Jesús sirvió? Con un servicio sin restricciones, buscando la gloria de Dios y buscando el bienestar de todos. Oramos al Señor. Padre, te agradecemos y te bendecimos por la posibilidad que nos das de estar acá juntos. Gracias por ser expuestos a tu palabra. Permítenos, Señor, el privilegio de glorificarte. Permítenos, Señor, el privilegio de bendecirte. Permítenos, Señor, el privilegio de ser exhortados y que en nuestro corazón la respuesta ante esto sea de acuerdo a tu voluntad, a lo que tu palabra nos señale, y que el ejemplo de servicio de Cristo pueda calar hondo en nosotros y podamos caer rendidos, reconociendo nuestra insuficiencia y corriendo a la suficiencia del poder de Cristo. Oh Padre, tú nos salvaste no solamente para ser tus hijos, sino para ser tus siervos. Y Padre, que nuestro servicio te glorifique, que nuestro servicio te dé a conocer a los demás. Eres bueno, eres fiel. Y gracias por las certezas y las esperanzas que tenemos en Cristo, de que esto puede ser hecho mediante tu poder una realidad en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. La tumba le encerró, Cristo, mi Cristo, el alba ya esperó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. De guarda se escapó, Cristo, mi Cristo, el sello destruyó,
Cristo el Señor. Cristo tumba venció y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo, mi Cristo, y su poder venció, Cristo el Señor. Cristo tumba venció y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. Vamos a continuar alabando al Señor con un himno nuevo que nos recuerda el poder de la cruz, no en la cruz sí misma, sino que quién estaba en la cruz, que era el creador de todo, Dios mismo, humanado, puesto en esa cruz por nosotros. Dice el coro: el poder de la cruz, pecado Él se hizo por mí, ira y culpa cargó, fui perdonado en la cruz. Al ver aquel negro amanecer, Cristo entregado a morir, el juzgado fue, siendo justo y fiel, clavado a una cruz. El poder de la cruz, dado Él se hizo por mí, ira y culpa cargó, fui perdonado en la cruz. Oh, aquel dolor que tu rostro mostró, cargando el peso de mi maldad. Toda corrupción, todo mal pensar, tu sangre cubrió allí. El poder de la cruz, pecado Él se hizo por mí, ira y culpa cargó, fui perdonado en la cruz. Tierra tembló, el cielo oscureció, viendo el dolor de su creador. El velo se rasgó, se escuchó el clamor,
su obra consumó. El poder de la cruz, pecado él se hizo por mí, ira y culpa cargó, fui perdonado en la cruz, al ver mi nombre allí escrito sobre ti, por tus dolores libre soy, la muerte derrotó, la vida me otorgó, tu incomparable amor, el poder de la cruz, inmolado por mí, qué gran precio y amor, fui perdonado en la cruz, el poder de la cruz, inmolado por